Despierta, Dulcinea despierta. Te acompañamos a buscar tu felicidad. Despierta tu espíritu, tu mente, tu corazón. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes. Presenta Beatriz Vázquez Gómez. Le doy la bienvenida a Tita Angarita. Gracias, hola. Tita es cantautora, está estudiando canto e interpretación, tatuadora, dibujante, escribe, está produciendo su primer... Pues disco, EP, estamos viendo. 15 Bueno, canciones en camino. 15 canciones que tiene más, pero bueno, sí, no, todavía no están... Hoy vamos a hablar de la explotación laboral que hay hacia la mujer, joven, inmigrante. Creo que son 3 condiciones que en este caso, bueno, se suman para ser más vulnerable, ¿no? Porque entonces si tú eres inmigrante por ahí no tienes la misma fuerza que si fueras nacional para defender tus derechos. Si aceptas un trabajo en negro es porque no hay más. Y bueno, vamos a hablar de todo eso. Tita lleva trabajando varios años. ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral? Bueno, yo empecé a trabajar desde los 17 años. Empecé a trabajar en negro más que nada. Me acuerdo que la primera vez que empecé a trabajar en Plaza Serrano. No voy a dar nombres de los lugares porque, bueno, no queremos exponer a nadie. Y simplemente el primer trabajo en el que estuve, duré 2 días porque en el momento en que empecé a trabajar me dijeron, no vengas más. Yo me quedé como, ¿por qué si acabo de empezar? Me dijeron, no vengas más porque, bueno, no nos servís, sos muy chica. Eso fue lo que me expresaron. Entonces dije en un momento, ¿por qué me dijeron que sí en un principio? Esa fue mi primera experiencia laboral. Y después formal, porque informal habías hecho otras, ¿no? Informal como niñera, pero bueno, ahí a salir a la cancha, digamos, como camarera en Plaza Serrano fue la primera vez. Después de ahí salí a otro lugar y así estuve de camarera 2 años. Y de 2 años de camarera puedo decir que la mayoría fueron en negro y sin muchas explicaciones dejé de trabajar ahí también. Y bueno, como yo habían compañeras extranjeras, también nacionales, a pesar de ser nacionales también tenían las mismas condiciones que yo, de la nada te decían no trabajes más, o simplemente te maltrataban y te invitaban a retirarte. Suele pasar mucho, pero no se habla demasiado. ¿Cómo te va en el ámbito musical laboral? Es decir, ¿hay más hombres, hay más mujeres? ¿Cómo está la explotación ahí? Porque también la hay. Claro que la hay. Pues últimamente, personalmente yo creo que he visto más mujeres tomar la voz y querer llegar como a tener una especie de independencia y ellas mismas crear su propio trabajo y dar clases o poder realmente desligarse de tener que depender de alguien para ubicarse laboralmente en la música, en el arte, en lo que sea. Pero antes se podía ver más diferencia en que los hombres conseguían quizás más oportunidades de trabajo por alguna razón, que hoy en día estamos luchando. Pero quiero quedarme con algo que vos decís, y es que alguien luchó hace mucho tiempo para que hoy en día esto que nos pertenece son derechos y no beneficios. Y con respecto a la música, cada vez más hay más voces femeninas uniéndose para que se haga visible, que antes quizás había una diferencia de oportunidades laborales frente a la música. Bueno, claro, porque la explotación del artista también se da mucho, ¿no? Es decir, te acompañamos, te creamos un nombre, una plataforma, pero todo lo que produzcas es para nosotros. En algún momento de tu formación, colegio, y ahora que estás en nivel universitario,
te hablan de encarar el tema laboral desde tu bienestar, o sea, no solamente prepárate, la orientación profesional, tienes que ser una buena trabajadora, sino atenta con estas cosas que no te van a vulnerar tus derechos. Que alguien me avise, que alguien me haga consciente de que eso pasa. Que forme parte del pensum del colegio, de la universidad en algún momento, o es a los golpes que seguimos aprendiendo. Pues yo creo que, como bien dijiste, a uno le pagan por aprender. Y eso es lo que sucede sin que te lo digan en ningún lado. Es algo que saliendo, que pues teniendo la oportunidad de salir, y porque nadie te lo dijo, como bien dices, nadie te avisa que eso pasa, a menos que sea familiar, a menos que sea por amistades. Realmente tienes que salir para aprender a que eso sucede. Ahora que nos está atravesando esta crisis económica, laboral, desde ese lugar creo que tampoco recibiste ninguna información. Pues no, desde ese lugar no, y me acuerdo que cuando empezó la pandemia yo estaba trabajando de camarera nuevamente, pero de manera mitad en blanco, mitad en negro, y cuando no se sabía qué iba a pasar, nadie nos decía nada, y yo era la única mujer en el restaurante. Era un restaurante con, 2 camareros, cocinero, barman y cajero, y yo era la única mujer camarera. Y lo que sucedió fue que a medida que fue avanzando las noticias de que se viene una pandemia, en China está pasando esto y así, no avisaron nada, y la gente seguía viniendo al restaurante y todos estábamos asustados por pensar que nos íbamos a contagiar y estábamos expuestos. Después de eso fue como, sí nos van a despedir, pero ¿cómo? Primero se fue uno, después otro, después yo me quedé sola con un cajero y un cocinero, y yo tenía miedo y decía como, nadie me dice nada, y pregunto y me dicen como, depende de lo que diga el noticiero. Ni siquiera el gobierno, sino el noticiero. Y al fin me dijeron, hasta acá llegamos. En persona fue como me dijeron, como en un principio siempre en los trabajos de camarera me dijeron como, no vengas más, y después sabremos cómo decirte, cómo arreglamos. Pero no sabía eso de la doble indemnización en ese momento, y lo dejé pasar y todo pasó y ya. La pandemia tal cual hizo como un retroceso al no saber cómo sucedía todo, pues dejé que decidieran por mí. El trabajo en el que has estado más feliz en tu corta, porque eres muy joven, pero el trabajo que te dio más felicidad. Cuidar niños, porque tenían la libertad de decidir, ¿no? De poder decir que, pues, también como ser la autoridad en ese momento. Yo me quedaba a cargo de 2 niños mientras que la mamá trabajaba, como siempre suele pasar. O sea, las niñeras vamos a cuidar hijos que están esperando a la mamá que trabaja y llega a la noche para cenar. Y me sentí muy feliz porque ella confiaba en mí. Y más allá de un contrato, más allá de lo que vos decís, ese era un trabajo informal, que si bien no existe una especie de, debe existir obviamente un trabajo formal de niñera, pero en su mayoría son informales y no hay contrato, más que palabra y conocernos como mujeres. Pueden haber niñeros también, pero en ese trabajo sentí que confiaba en mí otra mujer, que vivíamos en el mismo edificio, y que sus hijos además confiaban en mí. Y yo fui muy feliz porque les cantaba canciones, los acompañaba, si me quería mostrar un video me quedaba ahí con él. Y de alguna forma sentía que del otro lado, de la persona que me estaba pagando por un servicio, también me estaba pagando por un tiempo que ella confiaba que lo estaba pagando bien, porque sus hijos disfrutaran. Así que fui muy feliz. En ese lugar se genera una red muy linda, porque yo también, para poder trabajar, siempre tuve que, no había otra forma. O sea, si no había una persona contratada en casa que ayudara, realmente yo no podía cumplir con un horario de trabajo. Así que yo agradezco mucho a las mujeres que me acompañaron en la vida a criar a mis hijos.
y se va generando como una cadena, porque después también cuando llegamos a la edad, ¿no?, de más grandes, también viene otra mujer a cuidar. Las mujeres siempre estamos cuidando, ¿no? Y hay también en esa dirección también unas propuestas de cambio, es decir, que se formalice esto. Justo vamos a ver, más adelante a ver un video en donde se habla de esto. ¿Por qué fabricar un auto? Es decir, un hombre que fabrica un auto gana mucho más que una mujer que cuida niños o que cuida a gente mayor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ir tan informales? Tú que estuviste ahí como niñera, estamos hablando de una mujer que estaba sin el esposo, ¿no? Sola. En donde obviamente depende sí o sí de que venga otra mujer a ayudar. Uh-huh. En ese caso, si esa mujer contrata a un niñero, se le forma un problema con el padre de los hijos, ¿no? O sea, culturalmente no está tan aceptado que vengan niñeros. No, en cuidado de gente mayor sí, pero te voy a decir por qué. Por la contextura, porque tienen fuerza para poder levantar a la gente mayor, que por ahí las mujeres no. Y hay muchas mujeres cuidando gente mayor, haciendo esfuerzos enormes de su propia salud precisamente por eso. Entonces, yo lo que planteo es, por ahí podríamos entender nuestra naturaleza, y mejor que los hombres cuiden a la gente grande y nosotras encargarnos de los nenes, porque sigue siendo como un escenario en donde cada naturaleza se expresa mejor. No sé qué piensas. Pienso que debería ser equitativo, tal cual como vos decís, o sea, la naturaleza de la mujer y la naturaleza del hombre son distintas, pero no por eso son una más que la otra o menos. Yo creo que pueden existir niñeros y pueden existir enfermeros y enfermeras y niñeras. El tema de la naturaleza hace la diferencia en lo que vos decís, o sea, si yo me pusiera... No es lo mismo que si yo me hubiese empezado a trabajar como niñera de una señora de 90 años o de un bebé de 10 meses. No es para nada lo mismo. No, porque hay muchas mujeres que tienen problemas de salud precisamente por aceptar estos trabajos que, bueno, no importa, porque no es lo mismo levantar un adulto que está en cama, por ejemplo, atenderlo, alzarlo, ¿no? Asistirlo para que pueda ir al baño, para que pueda pasarse a la silla de ruedas. No es lo mismo. Entonces, una mujer que hace ese trabajo todos los días durante un mes, un año entero, su espalda termina y sus nervios. Entonces, por ahí el hombre, ahí es donde yo digo que lo físico le permite al hombre asumir ese trabajo de otra manera. Entonces, nosotras cargando un bebé, sí, genial, no nos matamos ahí. Claro. Es desde ese lugar que cuidar nuestra naturaleza, nuestra contextura. Es decir, si tenemos que llegar a admitir que nuestro cuerpo es más frágil, no el carácter, no el temperamento de mujeres, no somos el sexo débil, no, lo que es débil con relación a un cuerpo de hombre es el cuerpo. Eso tendríamos que admitirlo. Yo en algún momento escribiré un libro y lo publicaré para hablar de eso, porque sí, pienso que pasa por ahí, por aceptar en dónde sí y en dónde no. En algún momento tú has sentido, Tita, ¿qué harías tú? Ya que estás ahí en la generación del cambio. Sofi, Tita nació con el cambio de siglo. ¿Qué harías tú distinto para la generación que sigue? ¿Qué haría yo distinto? En el campo laboral, o sea, ¿qué tendríamos que hacer distinto las mujeres? Porque la ley cambia muy lentamente. Son proyectos de ley que se van para el cajón, vuelven otra vez, hay intereses. Así que depende de nuestro empoderamiento. Pero ¿cómo no ir al conflicto? ¿Cómo no ir al choque? Sinceramente, creo que es comunicando lo que realmente sucede. O sea, no esperando el consejo de alguien más profesional, abogado o abogada. Y también no dejar de vernos como humanos, como personas, como que a mí en algún momento de mi vida quizás me tocará ser empleadora, o como que ella en algún momento de su vida o él fue empleada o empleado.
me parece que lo que para lo que viene, que el cambio igual está siendo rápido, a diferencia de tantos años atrás, es la comunicación, lo que hoy en día está visible, las redes sociales, lo que uno divulga, lo que uno realmente termina compartiendo porque está de acuerdo. Creo que mi generación y las que vienen todavía es la generación de la comunicación, de realmente hacer visible algo que antes era invisible. Me parece que es sano poder comunicarnos e informarnos para que no vuelva a suceder que caigamos en estas, no sé, acuerdos sociales de decir como, bueno, no, está pasando algo, un conflicto laboral, hablo con un abogado, una abogada. Cuando podemos hablarnos de persona a persona, de mujer a mujer, sobre todo, y comunicarnos. Queda mucho trabajo por hacer, depende de nosotras, depende del interés que le pongamos a capacitarnos también en estos temas, a buscar información. Bueno, quiero pasar al lado artístico de Tita. Bueno. Entiendo que primero empezaste otra carrera. Uf. Tiempo atrás. Hace bueno, tiempo muchos no, años. sí, claro. Intenté empezar dirección de arte en el IUNA. Queda acá en Microcentro también, no recuerdo en qué calles. Y me lancé primero por dirección de arte. No tenía muy claro qué quería hacer. La música estaba presente, pero era como que quería abarcar todo. O sea, música, dibujar, poder pintar, los colores, todo me llamaba. Y empecé, pero bueno, me topé con una realidad de al mismo tiempo empezar a trabajar y ir al aula con un montón de alumnos que yo me quedaba en una punta y el pizarrón estaba pasando un murito allá, o sea, era como imposible escuchar, imposible concentrarme, dormir bien, porque también trabajaba de noche. Así que dije, no, bueno, quizás no es esto. Y dije, bueno, voy por otro lado. Incluso cada vez que llegaba cansada solo me daban ganas de tocar la guitarra y ahí me di cuenta que el camino en realidad era la música. Después de esa carrera quise hacer musicoterapia. Y bueno, musicoterapia fue de golpe algo que me llamaba mucho, pero fue duro empezarlo porque antes de hacer musicoterapia es psicología, es una rama de la psicología que, bueno, primero tenés que hacer el CBC. Y me pasó la misma realidad. Trabajar, ir en bici, porque bueno, ella no usaba, era como ir en bici, corriendo, trabajar de noche, no desvelarme, tener un parcial a las 7 de la mañana, no llegar. Y bueno, no llegué y dije, quizás no es musicoterapia. Y así fue como intenté en las dos carreras, pero todas me llevan a lo mismo, como que quizás no era musicoterapia para ayudar a otros, sino como que al fin y al cabo me dan ganas de tocar a mí, de agarrar la guitarra yo y cantar. Así que artísticamente ese fue mi proceso con carreras. Y hoy en día estoy en una carrera en la que estoy aprendiendo yo y en la que estoy, bueno, por fin, viendo un balance. Hay otro riesgo para las artistas jóvenes, cantautoras, y son productores también inescrupulosos, ¿no? Que a veces se aprovechan. ¿A ti te le ofrecieron un contrato alguna vez? Una gran disquera, tampoco vamos a decir el nombre, con un contrato absolutamente leonino, o sea, más o menos que tenía que trabajar 4 meses para la gran empresa. 3 meses, sí. Y bueno, yo no lo acepté, fue en plena pandemia igual, pero no lo quise aceptar porque también no entendía mucho del tema contratos y lanzarse de una y bueno, no estar muy informada. ¿Cuándo sale tu disco, Tita? La gran pregunta. Pues hoy en día encontré a las personas indicadas. Estamos en el proceso feliz de como desmenuzar canciones, ver un estilo, ver cómo llegamos hoy en día en la actualidad de la virtualidad, de las redes sociales, de los videos, cómo impactar, como si es mi primer disco, qué idea tengo en la cabeza para
soltarlo, ¿no? Y bueno, calculamos que este año, no tenemos mucha fecha, pero esperemos que para julio, quizás, primavera sería lindo, como un florecer de una semilla, así que creo que en primavera. ¿Y cuál es tu proceso creativo? ¿Dónde empiezan las canciones? Pues creo que tuve un delirio artístico en algún momento de mi vida, a los 18, 17, en el cual estaba de viaje en Córdoba y las canciones salieron porque no tenía ninguna responsabilidad, ni todo lo que venimos hablando, ni algo laboral, ni algo del estudio. Estaba como decir de vacaciones, y las canciones nacieron en ese momento en el que estaba ansiosa por saber todo ese mundo de las responsabilidades, de los 18 años, de terminar la secundaria y pasar a ver si uno estudia una carrera. Y esa ansiedad la dejé a un lado y las canciones vinieron por eso, porque dejé a un lado todo lo que me hacía ruido en la cabeza y escuché más o menos lo que sentía. Y lo que sentía, yo no sé tocar guitarra, o sea, sé tocar guitarra, pero en ese momento para componer simplemente ubicaba los dedos y escuchaba e intentaba ver si sonaba con lo que sentía, más que nada. Entonces las canciones en el momento que creo canciones, es cuando me vuelvo a conectar con ese sentimiento de dejar de lado las responsabilidades, lo que tengo que hacer, lo que uno debe hacer para sobrevivir en este mundo. Y nada, así es como las canciones de alguna forma nacen de mí. ¿Cómo te va con el equilibrio entre labores de casa, trabajo, estudio? ¿Cómo ves tú eso en tu generación? Yo creo que si bien es algo que antes no sucedía, que el hombre ayude, creo que hoy en día sí, tengo amigos que con hermanitos menores o no, están en su casa y también de alguna forma el impacto del feminismo, el impacto de decir como, bueno, la mujer no tiene por qué estar ligada a las labores de la casa. De alguna forma eso ha llegado, y en la actualidad yo creo que, como Fernando asiente con la cabeza, es así, ha habido un cambio, hemos avanzado. Quizás no completamente, quizás no es muy visible, porque bueno, hay muchas discusiones en el medio en cuanto a la figura del hombre en la casa o la mujer, o sea, pero creo que en la actualidad hemos avanzado, ¿no? Iba a decir que también creo que es algo social, que hace un montón de tiempo se creía, ¿no? Como que cuando tienes invitados en tu casa, debe estar perfecta. Y quizás eso es lo que vos decís, de que todo esté limpio, como que también puede venir de generación atrás, de decir, bueno, si invito a alguien a mi casa, tiene que ver que yo tengo mi casa ordenada, que todo está limpio, que eso habla muy bien de vos, que obviamente habla bien de uno como su casa esté ordenada, pero creo que es algo más social el pensar que la mujer tiene todo limpio y que está pendiente todo el tiempo de la casa para que no se infame su, ¿cómo se dirá? Sí, su rol, su buen moza. Se decía eso hacendosa, es muy antiguo, es una sí, mujer sí. hacendosa. Y lo que yo veo Sí. de mi generación, de mis selfies, de las redes sociales, yo, como bien dijiste en el cartelito donde, bueno, presentamos este encuentro, soy amante de los gatitos porque en mis redes sociales yo no me tomo selfies. Rara vez, o bueno, quizás me tomo 5 selfies y después desaparezco, pero en realidad en mis redes sociales yo manejo un servicio continuo de memes de gatitos. Pero lo que yo veo en mi red, y bueno, con mis amigas, con las madres de mis amigas que las tengo en Instagram o en todas las redes sociales, lo que veo es que hay propuestas que necesitan un impulso de unión entre nosotras. Quizás yo tengo una idea, mi mejor amiga tiene otra, intentamos subir o mantener un flujo continuo de contenido que quizás es nuestro, quizás no, quizás son mis memes de gatitos, quizás mi música o mis dibujos con el poema de una amiga. Creo que en redes sociales, si bien hay mucho de esa realidad de la selfie, ya ha cambiado también. Y creo que la virtualidad va mucho más rápido que antes,
por esto mismo que vos decís, que proponemos. Ahora que tenemos una voz nueva en las redes sociales y ya no somos más la selfie, ¿qué proponemos? Pues yo creo que por lo que yo veo y lo que veo en mis redes sociales, veo siempre la propuesta en cada una, pero que cuando se unen y crean, no sé, Dulcinea Despierta, crean contenido entre muchas mujeres, ahí sí se ve la propuesta. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. A Dulcinea Despierta. No. Espero que no nos dejemos explotar laboralmente, y no solamente se refiere al salario, sino al trato, a la forma en que te tratan, las cosas que te dicen, la forma en que te lo dicen. Ni manipulación, ni chantaje, nada. Tienes unos derechos, entérate, ve a la página del Ministerio de Trabajo de tu país y entérate de cuáles son tus derechos para que los puedas ejercer. Muchas gracias, Tita. Gracias Dulcinea Despierta. Bueno, gracias Fernando, gracias a Multiespacio Jongueras. ¿Se me pasó al comienzo? Bueno, pero Multiespacio Jongueras es nuestro gran patrocinador. Gracias por apoyar este proyecto. Mañana estaremos con Juliana Ordóñez. Hasta mañana, muchas gracias. Aquí termina nuestro encuentro de hoy. Dulcinea Despierta, primer magazine holístico en vivo desde Buenos Aires para mujeres conscientes donde quiera que se encuentren.